La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Cordial y fraternal saludo de parte de la Diócesis de Pasto. Bienvenidos a esta celebración, liturgia de la palabra del segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Bienvenidos a este programa Encuentro con la Palabra. Clausuramos hoy la octava de Pascua con este domingo que es conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. El acontecimiento central de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacernos una pregunta o unas preguntas. La primera es ¿cómo entendieron los discípulos la resurrección de Jesús? Y la segunda es ¿qué implicaciones tiene ser testigo de la resurrección de Jesús? Iniciamos diciendo que la resurrección de Jesús implica la capacidad de vivir en comunidad, ser comunidad. Todos los relatos pascuales son experiencias comunitarias, mas no experiencias individuales. La experiencia pascual de los seguidores de Jesús demostró que es en la comunidad y solo en la comunidad el escenario propicio para descubrir al Cristo resucitado. Para este encuentro con la palabra, tres partes. La primera, la proclamación del texto, la segunda, una explicación y la tercera, una aplicación a la vida. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo». Y dicho esto, sopló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando con las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que hemos proclamado el texto, pasamos a la segunda parte de este encuentro con la palabra, y es una reflexión del texto. Para acercarnos mejor al Evangelio de San Juan, al relato que se nos ha proclamado, este relato tiene dos partes, las cuales están encadenadas por la presencia y de Tomás. En la primera escena no aparece Tomás y en la segunda aparece Tomás, y que termina con una profesión de fe. Es decir, la primera escena, el encuentro de Jesús con el resucitado de los discípulos; la segunda escena, pues el encuentro de los discípulos de los 12, pero también con la presencia de Tomás, y termina con una conclusión extraordinaria que es, digamos, el fin por el cual se
se ha escrito el Evangelio de San Juan, que todos los lectores, que todos los oyentes, que todos los seguidores de Jesús, pues sean sus testigos creyentes en él. La primera escena. La narración comienza con una indicación temporal. Dice el texto, el primer día de la semana. Es decir, que la experiencia pascual ha inaugurado un nuevo tiempo salvífico, ha inaugurado una nueva forma, en cierta manera, de relacionarnos con Dios y también de relacionarnos con los demás. Y ese nuevo orden salvífico implica aprender a vivir el estilo de vida de Jesús, que no es otro que ser transparencia de Él, es decir, ser una nueva creación. Con esta indicación temporal pasamos a analizar la primera escena. Los discípulos están con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Así comienza este relato. Jesús entra y se coloca en medio, es el centro de la comunidad. Recordemos aquel pasaje que nos dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Luego les da un saludo, es un saludo amistoso, les expresa la paz. La paz es el don del resucitado. En 3 ocasiones Jesús resalta este don hacia ellos. Es significativo el gesto de Jesús, les muestra las manos y el costado, son las marcas del crucificado. El que ha resucitado es el mismo que ha sido crucificado, es el que ha muerto y en la experiencia dolorosa de la cruz. El resucitado no es un fantasma, por lo tanto no es una creación de la comunidad, es un acontecimiento dentro de la historia. La actitud de los discípulos, sorprendentes, se llenaron de alegría al ver al Señor. La presencia del resucitado va cambiando sus corazones. Los discípulos en el momento de la pasión han abandonado al Maestro. Y este acontecimiento es significativo. Jesús no los ha abandonado y viene hacia ellos con un mensaje de paz. Va donde ellos porque quiere encomendarles una misión. Una de las líneas del Evangelio de San Juan es presentar a Jesús como el enviado del Padre. Les vuelve a recordar esto a los discípulos. Como el Padre me ha enviado, así los he enviado yo. Ahora los discípulos tienen que continuar con su misión. La misión que les encarga no es una ocurrencia de los discípulos, sino el querer de Jesús. La tarea tiene que llevarse a cabo. Para cumplir con esta misión no los deja solos, sino que les promete el don del Espíritu Santo. En el discurso de despedida, en 5 ocasiones Jesús les promete el Espíritu Santo. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Él es el abogado, Él es el consolador, Él es el que le va a recordar todas las enseñanzas. Él es el Espíritu de la verdad. Es la fuerza que capacita para la misión. El gesto de soplar sobre los discípulos recuerda las acciones bíblicas que nos hablan de una nueva creación, es decir, de la vida nueva que Jesús transmite en aquellos apóstoles. El Espíritu del resucitado inicia un nuevo mundo y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en Cristo y que testimonia la verdad de la resurrección. Esa nueva vida es la capacidad de amar como Jesús ama. El mensaje central del crucificado, cuyas manos y costado les ha indicado, es el de la reconciliación, es el del perdón. Sin perdón, sin reconciliación, no hay vida comunitaria. Esta es la primera escena que es extraordinaria. La segunda escena aparece el diálogo entre Tomás y los otros discípulos que le decían, hemos visto al Señor. La actitud de Tomás es incrédula, no se deja esperar. Por eso él dice, quiere meter su mano en el costado y el dedo en el agujero de los clavos. Es una escena dramática. El testimonio de los 12 de la comunidad no le basta. Vuelve otra vez el Evangelio y menciona el indicativo temporal. A los 8 días después, pasado el sábado, también Jesús se hace presente en la comunidad que está reunida. Es una escena dramática. Ya no solo indica sus manos y su costado Jesús, sino que
invita a Tomás a meter el dedo en el costado, la mano en el costado y los dedos en el agujero de los clavos. Luego aparece un reproche fuerte: no seas incrédulo, sino creyente. Es una experiencia muy significativa que nos muestra esta segunda escena. Es extraordinario el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan siempre hace la invitación a creer en la persona de Jesús. Y el Evangelio termina de una forma extraordinaria, con la profesión de fe de uno de sus discípulos, y es Tomás. Tomás solamente puede decir ante la presencia del resucitado y los discípulos reunidos: Señor mío y Dios mío. Una profesión de fe. Termina este diálogo con una bienaventuranza: dichosos los que creen sin haber visto. La conclusión del relato y de todo el Evangelio de San Juan tiene una motivación, y es que el Evangelio ha sido escrito para creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el crucificado que ha resucitado, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Una vez de haber hecho el segundo paso de la reflexión del texto, pasamos a una de las aplicaciones. Podemos sacar dos enseñanzas de Jesús extraordinarias. La primera: no podemos ser testigos de la resurrección en una experiencia individual, sino es una experiencia comunitaria. Aprender a vivir en comunidad, ser testigo del resucitado, implica una nueva forma de vida. Aprender a vencer nuestro egoísmo, aprender a vivir como Jesús nos ha enseñado, desde el dinamismo del amor a Dios y el amor al prójimo. Si no tenemos una experiencia de vida comunitaria, pues es difícil que seamos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera enseñanza. La segunda también, ser testigo de la resurrección de Jesús implica una profesión de fe, es decir, la experiencia de Tomás. Le pedimos al Señor para que Él nos bendiga, para que a todos nosotros en este domingo de la Divina Misericordia nos bendiga, nos acompañe y nos dé la gracia de vivir en comunidad, de vencer nuestros egoísmos. Que el Dios de la vida y la esperanza nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones a todos y feliz Domingo de la Misericordia.